Estamos en el video número 2, tocando un tema muy importante. El tema es el pecado de Jesús. La palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Otras versiones dice, por nosotros se hizo pecado. Algunos grandes hombres, entiendo, según leo yo en el internet, no que yo los haya oído personalmente, pero por ahí decían que Benny Hinn, Kenneth Copeland y otras personas en el Evangelio han asegurado que Jesús de algún modo fue impactado y fue contaminado, si se puede decir, por el pecado. Cuando Jesús en la cruz recibió todo el pecado, pues ni modo, ¿verdad? Se contaminó Jesús. Y ellos dicen, ahí es cuando la Biblia dice que Él se hizo pecado. Yo no creo que eso sucediera. Jesús no se hizo pecado. Jesús no pecó. Pero a la misma vez la palabra dice que Él se hizo pecado. Pero estamos hablando del lenguaje de doble siglo y yo espero que usted ya haya visto ese tema, que usted ya lo haya leído, porque si no usted no va a comprender muchísimas cosas. La Biblia está escrita en dos lenguajes y usted necesita comprender el lenguaje, la leche y el alimento sólido para los adultos. Las legumbres para los niños, el alimento sólido para los adultos. El niño no puede tomar alimento sólido y el adulto no puede seguir tomando leche. Eso dice Pablo. Después de tanto tiempo, eso dice, disculpe, el escritor de los Hebreos, después de tanto tiempo, ustedes es de que ya fueran maestros. Sin embargo, tienen necesidad de que se os enseñe nuevamente lo que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, etcétera, etcétera. Dice, y esto haremos, si Dios nos lo permite. Entonces, nos quedamos en los rudimentos, nos quedamos en los símbolos. Entendemos el símbolo del bautismo en aguas, pero no entendemos la realidad de lo que es morir y ser sepultado en Cristo Jesús. Nos quedamos con los símbolos, como en el Antiguo Testamento, con los símbolos, con las cosas que señalaban a Jesús, pero no con la realidad de las cosas. Entonces, Jesús se despojó de toda su gloria, toda su sabiduría, todo su poder, todo el conocimiento como Dios. Y Él vino como un niño a aprender, a perfeccionarse. Pero la clave de Jesús es la clave que hoy nosotros queremos tomar. Jesús dijo, él mismo dijo, de cierto, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y hablamos de que necesitamos ser como un niño, porque un niño es perfecto, aunque le quiebre el celular. Un niño es perfecto, aunque le tire los adornos de la casa. Un niño es perfecto, aunque le riegue la comida sobre la alfombra, porque es un niño. Porque está todavía en el estado de la inocencia, como en el huerto del Edén, la dispensación de la inocencia. En Cristo Jesús, a través del verdadero y poderoso sacrificio de su sangre, dice que nuestra conciencia es limpia, es hecha perfecta. Regresamos nuevamente, se nos quita la maldad y la malicia y regresamos nuevamente a ser como un niño que es amado, cuidado y protegido por el Padre. Quitamos la culpabilidad y la condenación de nuestras vidas y dejamos de culpar y condenar a la gente también, porque entramos nuevamente en esta relación, en el reino de Dios, entramos como un niño. Alabado sea Jesús. Por eso dice en 1 Corintios, sed niños en la malicia. Sed niños en la malicia. Hebreos 9, 8, 9, capítulo 10 y verso 1, entonces nos habla de aquel culto de Moisés que no podía ser perfecto quienes practicaban aquel culto. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es diferente a aquel tipo de sacrificio. Y ese sí puede hacernos perfectos en cuanto a conciencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 7, entrando ya a la humanidad de Jesús. Dice, y Cristo, en los días de su carne, esta carne, Jesús, en los días de este cuerpo humano, este cuerpo que se cansa, este cuerpo que a veces se levanta y le duele la cintura, o le duele la cabeza, o le duele aquí o le duele allá. Jesús vino en esta carne, en este cuerpo humano, en los días de ese cuerpo humano, como usted, como el mío. Dice la palabra, ofreciendo ruegos
y súplicas con gran clamor, ofreciendo ruegos, escuche, ruegos y súplicas con gran clamor. No solo rogaba, no solo suplicaba, sobre los ruegos habían súplicas, sino que esos ruegos y súplicas venían con un gran clamor. Él clamaba con ruegos y súplicas y lágrimas. Jesús clamaba con ruegos, súplicas, con gran clamor y también con lágrimas al que le podía librar de la muerte. Porque en los días de su carne, en los días de su cuerpo, en los días de su humanidad, Él vino como un ser humano, despojándose de todo su conocimiento, toda su sabiduría, toda su gloria. Es como que usted lo pongan, usted nunca haya vivido en el desierto y lo pongan ahí en el desierto y lo suelten y usted dice ahora, ¿para dónde cojo? Es como que usted nunca haya vivido en una zona de frío en el Polo Norte y de un pronto a otro usted está en el Polo Norte. Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra. Y lo único que pudo abrazarse Él fue a los ruegos, a las súplicas, a las lágrimas, al clamor, clamándole a aquel que podía librarlo de la muerte, al Padre. Y dice el verso 8, ponga atención, dice, y aunque era hijo, escuche, por lo que padeció, por lo que sufrió, por lo que experimentó, aunque era hijo, Hebreos capítulo 7, verso 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Estamos hablando sobre los niños. Los niños vienen y dañan algo, quiebran algo y quizá usted lo regaña, usted le llama la atención, posiblemente lo vuelven a hacer otro día, riegan la comida, hacen otra cosa, y lo vuelve a llamar la atención, pero llega el momento donde ellos se acuerdan, aunque sigan siendo niños y ya no lo hacen, porque saben que papi les llamó la atención 1, 2 o 3 veces sobre aquello y ya no lo hacen más. Pues Jesús dice que por lo que Él padeció, por lo que Él sufrió, aprendió obediencia en su estado de inocencia, en su estado perfecto, su estado de pureza. Él aprendió a responder a la obediencia. Sí, no vamos a entrar ahorita porque no hemos llegado a esa parte. Vamos por ahí. ¿Pero fue Jesús siempre obediente? Bueno, la Biblia dice que Él aprendió obediencia. Verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, en ese estado de inocencia espiritual, siendo puro Jesús, pero habiéndose quitado toda su gloria, su sabiduría y su poder, como un hombre, como un ser humano, clamaba, lloraba, suplicaba y rogaba al que le podía librar de la muerte, porque Él sabía que estaba en aquel desierto solo y Él no estaba acostumbrado a vivir ahí. Ya no estaba como Dios. Entonces padeció. Y dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Él se fue perfeccionando día a día. La palabra dice que Él iba creciendo en gracia y en sabiduría. Él iba mejorando, Él iba perfeccionando su vida. Las cosas que no hacía perfectas al principio, las llegó a hacer más perfectas. Hasta que llegó a un nivel, siendo humano, en el cual vino a ser autor de eterna salvación. Y habiendo sido perfeccionado, dice el verso 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a ver el número 1. Cosas que Jesús no hizo bien, pero que las hizo perfectas. ¿Cómo las hizo perfectas, hermano? Volvemos otra vez a los niños. Disculpe que vamos otra vez ahí. Pero si su niño le dañó un adorno de su casa, usted va a decir, este niño que yo tengo no es perfecto, porque me dañó un adorno. No, claro que es perfecto. Todos los niños son así, pueden equivocarse, pero no lo hacen con maldad, no lo hacen con una conciencia de pecado, ni con una conciencia de quebranto.
Por eso el que no está en la niñez y en la inocencia espiritual está bajo la ley. Y va a defender, estamos en la ley, hermano, sí, está en la ley. Hay que hacer las obras, sí, hay que hacer las obras. Y el juicio viene, sí, todo eso. Usted está en su mente adulta, todavía no ha retornado al Edén, todavía usted no se ha hecho niño para entrar al reino de los cielos, todavía su conciencia no ha sido hecho limpia ni perfecta de una vez y para siempre. Jesús, cosas que no hizo bien, pero que las hizo perfectas. No vamos a entrar en detalle, pero hay realidades que no podemos esconder. O que no debemos si somos honestos con nosotros mismos. Si somos unas personas muy religiosas, usted va a decir, no, eso no es así. Y va a inventar un montón de cosas, pero la realidad es la realidad. La realidad en la lengua hispana que nosotros hablamos, dice esto. Estamos hablando en este momento, vamos a hablar sobre Jesús y las bodas de Caná. Y para hablar de esto vamos a decir algo. Hay una nota que dice por ahí, el vino, cuando es mosto o jugo, escuche, cuando el vino, cuando es mosto o jugo, se fermenta para hacer vino. Sí, las uvas se fermentan. El jugo de las uvas se ponen a fermentar para que ellas se conviertan en vino. Sigue diciendo, y todo vino, escuche, y todo vino contiene alcohol. Así sea vino dulce, porque de otra manera no puede llamársele vino, sino hay que llamarle jugo. Pero si es vino, contiene alcohol. Se podrá pensar, bueno, ¿cuántos tomaron vino? ¿Cuántos tomarían vino en la Santa Cena? ¿Verdad? ¿Tenía alcohol? Bueno, yo se lo dejo ahí a que usted lo juzgue. Yo no sé si su versión dirá que tomaron jugo de uvas. Y alguna persona religiosa dirá, no puede ser eso. Es que aquellos tiempos y el contexto cultural y esto y lo otro, pero hay que ser realistas. El cristiano tiene que ser honesto y las cosas que no comprende, aprenderlas. Y las cosas que aunque le parezcan que no, si son verdaderas, tiene que aceptarlas y comenzar a comprender la palabra de Dios a partir de ahí. Claro, no estamos hablando de borracheras. Es que es diferente cuando usted habla de vino y luego usted ya está imaginándose otras cosas. No. Recuerde que estamos con la mente de niños. No estamos aquí con la mente maliciosa, ni la mente pecadora, ni la mente esta que extiende las cosas y se imagina cosas que no son. Estamos hablando del pecado de Jesús. Jesús fue hecho pecado. Jesús vino imperfecto y se perfeccionó. Y vino a ser autor de eterna salvación. Y estamos hablando de las cosas que Jesús no hizo bien, pero que las hizo perfectas. San Juan 2, 1 al 22 dice, las bodas de Caná. Leo para ustedes. Capítulo 2, verso 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, oiga cómo Jesús le habló a María. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sí, María le dice, mira, ya no hay vino. Y Jesús le dice, bueno, pero tranquila, no se me esté... Tranquila, déjeme relajarme un poquitito, descansar. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Era su madre. Sí, si yo le digo algo a mi hijo y mi hijo me dice, ¿qué tienes conmigo, hombre? Yo, ¿de qué me está hablando? Hábleme con más respeto, ¿no? Pero él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las
en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Entonces, teníamos ahí 6 tinajas. Yo creo que los cántaros son más o menos grandes. Imagínense 2 o 3 cántaros, hacían una tinaja y habían 6 tinajas. Y Jesús les dice en el verso 7, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, no jugo de uvas, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, oiga lo que le dijo, todo hombre sirve primero el vino, el buen vino. Sí, cuando la gente no está así como muy tomadilla, pues le dan lo mejorcito, pero cuando ya están un poquillo mareados, entonces vienen y pues le dan ya la agüilla, ¿verdad? Lo que ya no es muy fuerte. No el jugo de uvas. Bueno, digamos que sí. Primero le dan el vino y luego le dan el jugo de uvas, el que no es fermentado. Bueno, verso 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, cuando ya han tomado, cuando se han pasado de tragos, entonces les dan el inferior, les dan el juguito de uvas. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sí, Jesús transformó el agua en no vino, sino en buen vino. De modo que los que estaban un poquillo mareados podían decir, esto sabe bueno. Era un buen vino. Bueno, estamos tratando de apegarnos a la escritura e ir por la escritura, ¿verdad? Verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sí, Jesús estuvo en una fiesta. Había una fiesta, había vino. Yo me pregunto cuánta de la gente religiosa de hoy, cuánto de los, no quiero poner nombres, mandarían a Jesús al infierno y lo condenarían por haber estado ahí. ¿Cuántos lo condenarían por haber estado ahí? Oh, pero ¿cuántos lo condenarían si se dieran cuenta que transformó el agua en buen vino? Y que aún los que estaban ya un poquito mareados, si no bastante mareados, se dieron cuenta que había buen vino. Sí, eso no va con una mente religiosa y legalista. Y uno diría, no, pero ¿cómo? No, hay que mandarlo a arrepentirse. Que se convierta porque al infierno se va. ¿Cómo va a hacer eso? Está en una fiesta y luego les da de tomar. Bueno, recuerde que estamos hablando de Jesús. Jesús tenía un propósito glorioso en todo. No estamos tratando de resaltar aquí ningún tipo de error o que hiciera cosas malas o de críticas. No, Jesús fue perfecto. Jesús fue el niño perfecto. Jesús fue el niño que creció y se perfeccionó por lo que padeció y que clamaba. Yo no sé si después de estas bodas y después de haber transformado el agua en vino, llegó a clamar al que podía salvar su alma de la muerte con lágrimas y con gran clamor, ruegos y súplicas. Como ser humano, él clamaba y suplicaba a su Padre día a día para que no le ayude, para que no lo dejara caer, no dejara que su alma cayera en pecado y en muerte. Que no saliera él de ese estado de pureza y de santidad y de niñez y de inocencia que él siempre vivió mientras caminó en esta tierra. Todo acto que él hizo, lo hizo dirigido con la intención de su inocencia y de su corazón a hacer lo bueno o lograr un objetivo bueno, pero lo hizo como ser humano, como un ser humano que aprendía día a día, que conocía día a día, que crecía en gracia como usted y yo crecemos día a día. Sí, estamos hablando no de Jesús el religioso, estamos hablando de Jesús, el ser humano que vino aquí a padecer y a sufrir y a caminar y a ser tentado en todo y a luchar en contra de las flaquezas y debilidades humanas, las mismas que usted y yo enfrentamos, pero que él superó una a una.
Pero estamos tratando de ir por su vida y por cada uno de esos detalles, de modo que podamos comprender y conocer quién es nuestro Salvador. Dice la Biblia, escuche, verso 12. Después de esto, o sea, después de esta boda, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, después de esta boda. Y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Qué hacía esta gente ahí? Estaban trabajando. Bueno, no estaban asaltando, no estaban robando, estaban trabajando. Y si estaban trabajando es porque los sacerdotes, porque los líderes religiosos les permitían estar ahí. Y si estaban trabajando para alimentar a su familia. Pero ese día Jesús no estaba de buen ánimo. Ese día Jesús no estaba para hablarles con amor ni para darles un sermón de mire, están haciendo esto incorrecto conforme a la ley. Ese día Jesús llegó, los vio y dice el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció, no solo los echó, y les dijo, mire, tomen su dinero, váyanse, y no, cogió el dinero y lo regó por todo lado, lo esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y eso no fue suficiente, cogió las mesas y las volvió patas para arriba. Volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto está muy bueno conforme a la gente de las obras y de la ley, porque dicen, hay que predicar la verdad. Hay que predicar el juicio. Hay que soltar los látigos de la verdad, como cuando Jesús azotó con cuerdas a la gente del templo. Y tomamos las partes más débiles de nuestro amado Salvador, las partes más difíciles de Él, para justificar nuestro ego y para justificar nuestra carnalidad. Y así comenzamos a ofender y a criticar y a juzgar sin ningún respeto, sin ningún temor a Dios. Juzgar a los demás, sin ni siquiera escucharlos, condenan. Estamos hablando de que la palabra de Dios dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Porque Él lo logró, porque Él lo conquistó, porque Él no cedió al mal, porque Él permaneció en el estado de inocencia, de amor y de pureza. Él no cayó en muerte, Él no cedió a Satanás. Él no cayó en maldad, Él no pasó al estado de conciencia y de malicia. No, Él permaneció, como dice el apóstol, sed niños en malicia. Él permaneció, como dijo Jesús, cualquiera que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacerlo como un niño. Y esto lo estamos hablando precisamente. La vida de Jesús, la clave de la victoria en la vida de Jesús y conocer cómo Jesús se perfeccionó y vino a ser autor de la eterna salvación. Sí, ese es nuestro Salvador, nuestro amado Salvador. Nuestro hermano mayor, Jesús, el Dios eterno, nuestro Padre celestial, Jesús, Jesús, Jesús. Ese nombre santo, ese nombre dulce, ese nombre puro, ese nombre maravilloso. Ese Jesús que está ahí en su corazón, ese Jesús que nosotros amamos. Que sea Él quien le bendiga hoy y siempre. Y vamos a hacer uno más posiblemente ya para ir cerrando este tema, que es muy importante que usted lo conozca y lo comprenda y que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, de modo que usted conozca aquellas cosas que ojo no vio ni oído oyó.
¿Recuerda? San Pablo dice, mas nosotros hablamos sabiduría de Dios, sabiduría en misterio, sabiduría que estaba escondida de antes de los siglos en Dios, pero que Dios predestinó para nuestra gloria, para que usted conozca y sepa quién es su Salvador. Y eso le va a dar seguridad, y eso le va a dar gozo, y eso le va a dar gloria, conocer y comprender y amar y entender a su Padre. Y desde hoy en adelante ser un niño que se deja abrazar por Él, porque ya usted sabe que ha sido limpio y que ha entrado al reino de los cielos siendo un niño, y que Dios no le está contando los errores, que usted se perfecciona cada día como Jesús lo hizo, como Jesús lo logró. Sea usted muy bendecido y le espero en el próximo video. Nuevamente, denle like, póngale suscribirse, visítenos en Facebook también, en la página, en la barra pone @Evangelio Eterno Hoy. En la página, en el website o en la página de internet está evangelioeternohoy.com. Ahí usted ve todas las predicaciones, y estas predicaciones y otras más las puede ver en escrito con muchos pasajes, de modo que usted pueda comprenderlas fácilmente, o que pueda imprimirlas y analizarlas y estudiarlas. Así es que espero que usted se envuelva y que sea uno más de esta revolución del año 2018. Estamos terminando 17 en el momento que grabamos este video, y estamos con la visión del año 2018 y más allá, porque la iglesia de Cristo debe de mejorar, debe de cambiar, debe ser transformada. La gente que cree que no puede, que no son suficientemente buenos, que son débiles, la gente que cree que es débil, esa es la gente que Dios llamó para avergonzar a lo fuerte. La gente que cree que no es útil es la gente que Dios ha llamado para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Dios llamó a lo necio para avergonzar a lo sabio. Dios miró algo tan pequeño como la vara de Moisés y le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Porque Dios mira las cosas pequeñas. Quizás usted cree que usted sea pequeño, pero Dios le está mirando, y usted puede ser un instrumento en las manos de Dios para su honra y para su gloria. Porque la palabra dice: martillos sois. Somos instrumentos en las manos de Dios. Solos por nosotros no somos nada, no podemos hacer nada, pero con Dios y con su verdad podemos conquistar naciones, podemos conquistar este mundo para la gloria de Dios, y no conquistar con el mundo con un evangelio confuso, con un evangelio extraño, con un evangelio mezclado, con un evangelio, como dice San Pablo, que no trae bendición, sino que más bien trae maldición, porque nos confunde. No es ese evangelio que trae maldición, el evangelio que confunde, el evangelio para pelear, el evangelio para discutir, el evangelio para criticar, el evangelio para culpar a otros. No, estamos hablando del evangelio verdadero, el evangelio que nos trae la luz de Cristo y que nos hace comprender lo que Él hizo por nosotros, y que nos enseña cómo podemos amar al prójimo, cómo podemos mirar al prójimo a través de la sangre de Cristo y con los ojos de Dios. Seas muy bendecido, amado hermano. Su hermano en Cristo Jesús, quien le ama con el amor de Dios. Tengas un excelente día. Bendiciones.